nosotros asociamos o de alguna forma endosamos la responsabilidad. Decimos, no es que Dios quiere que yo pase esto. No es que Dios permitió. ¿Ha escuchado eso usted? De la gente que dice, no es que esto Dios lo permite para mí. Es que escuche bien. No es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que usted a veces en su desobediencia o en su falta de instrucción, porque muchas cosas, hace días atrás me abrazaba Salvador junto a Nancy, su esposa, y me decía lo siguiente, me dijo, en 40 años en la iglesia nunca había aprendido tanto como estos 2 años que llevo en este lugar. En 2 años he aprendido más que en 40 años. Escuche bien eso, porque eso está haciendo una declaración. Y sabe lo que me abrazaba, lloraba, me recuerdo. Ahora está Dujera ya afuera. Pero él me decía, pastor, me decía, sabe, si yo esto lo hubiese escuchado antes, si esto yo hubiese sabido antes, todas estas cosas. Hace días atrás un pastor también que nos acompaña como congregación nuestra hoy, me decía lo mismo, si yo hubiese sabido todas estas cosas que usted ha enseñado en este tiempo, ¿cuántos errores hubiese evitado? Entonces la instrucción intenta evitar las caídas y el costo de la consecuencia. Por eso es importante atender al consejo de Dios. O sea, usted necesita atender a la voz de Dios por medio de su palabra. Por eso trato en lo posible de ser claro cuando predico. Y no solamente meterlos en la profundidad de la palabra, que es tan hermosa, sino también hacer de la profundidad algo práctico. Anoche conversaba con una hermana que no entendía algunos conceptos de la Biblia y me decía que escuchó un mensaje que no entendió. Y para ser honesto, yo tampoco entendí lo que quiso decir el predicador. Pero es ¿por qué? Porque a veces hablamos en un lenguaje que la gente no entiende. Y escuche bien esto: Dios siempre hablará de una manera que usted le pueda entender. O sea, usted ¿cómo le va a hablar? Yo no le puedo hablar a mi hijo. Cuando yo le hablo a mi hijo Daniel, él entiende un lenguaje en su nivel. Ya le puedo dar instrucciones. Cuando él no entiende una palabra, me mira raro, me pregunta, pero ya hay algo que ya puedo compartir con él, un lenguaje. Yo no le puedo hablar de los neutrinos, yo no le puedo hablar de cosas que él no pueda entender, de las proteínas, de los alimentos. Quizás no pueda entender nada de eso, pero en su lenguaje yo debo entender y hacerlo subir en su lenguaje para que cada vez nos comuniquemos mejor. Pero a mi otro hijo, llamado David, entonces a él le tengo que hablar en su lenguaje. Le tengo que decir agú, le tengo que hacer cositas, porque ese es el lenguaje que él entiende. Para que se ría no saco nada, escuche bien, con contarle uno de mis buenos chistes. Aunque ahí arriba hay una persona que duda de mis buenos chistes y ha hecho broma de mis chistes. Yo tengo unos chistes buenísimos, hermano, buenísimos. Pero yo no saco nada con contarle un buen chiste a mi hijo David, porque aunque sea el mejor chiste de los chistes, no se va a reír, no le va a hacer gracia, no me va a entender, porque todavía no tiene su lenguaje desarrollado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo quiero darle algo, le haré con su avioncito, le haré cositas para que se ría, le haré caritas, le haré algo en su lenguaje que él me pueda entender para que él vaya poco a poco asociando eso. Entonces, cuando Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. De alguna forma, no solamente por medio de palabras, sino también en el movimiento. Por eso la Biblia dice Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras. Entonces Dios habla de muchas maneras, no solamente a través del lenguaje. Más, gran parte de las cosas, escuche bien esto, cuando yo he hablado con algunos de los hermanos, cuando yo digo a veces ya sé lo que tengo que hacer, no es que Dios me haya hablado al oído, sino que Dios lo impartió en mi espíritu y tengo claridad de lo que ya tengo que hacer. No es que el Señor me dijo hágalo así, pero yo sé con una convicción absoluta lo que tengo que hacer, porque ya fue implantado en mi espíritu una verdad. No siempre Dios se comunica por medio de palabra, pero sí el Espíritu Santo trabaja con convicciones. El apóstol Pablo habla mucho de esto. Muchas veces dice estamos convencidos, estoy convencido, estoy cierto.
Ocupa ese lenguaje para decir que no siempre Dios le habló, pero estaba claro de lo que debía hacer. Estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como la Biblia dice, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Hay un lenguaje que es espiritual. Hay un lenguaje que no es palabra. Por eso la Biblia dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuche bien, ¿qué hacen los cielos? Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjate lo que dice ahí, los 3 primeros versos. Luego dice, no hay lenguaje, ni hay palabra, ni es oída su voz. ¿Cómo podemos llegar a este verso que se nos enseña que no hay ni palabra, ni hay lenguaje, ni se oye la voz? ¿Cómo entonces puede Dios hablar, comunicarse? ¿Cómo pueden hablar los firmamentos? ¿Cómo? Porque hay un lenguaje que no es castellano, que no es inglés, que no es francés, que hay un lenguaje espiritual. Que hay algo que nosotros podemos no entender, podemos no escuchar. Usted, por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahí no hay una palabra soltada, ahí hay un lenguaje espiritual de convicciones absolutas marcadas en nuestro espíritu. Entonces usted no solamente puede escuchar a Dios por medio de algo externo. Normalmente son convicciones internas. Usted dice, yo no sé ni por qué lo estoy haciendo, pero sé que lo tengo que hacer. ¿Ha dicho eso usted alguna vez? Yo no sé ni por qué lo estoy haciendo, pero yo sé que lo tengo que hacer. A usted no le dicen en la noche, tiene que levantarse a orar, ahora tienes que interceder, pero usted sabe que en la noche algo sucede acá adentro, que usted sabe que tiene que orar, porque hay algo mayor. Escuche bien, hay algo mayor que el lenguaje, pero siempre que Dios habla o quiere decir algo, encuentra la forma en cómo comunicarse con nosotros. Por eso la Biblia dice, hablando en Éxodo capítulo 4, hablándole Dios a Moisés, le dice, si no oyeren la voz de la primera señal, escucharán la voz de la segunda señal. Y si no escuchara la voz de la segunda señal, ¿cómo? Entonces lo que me está diciendo Dios a través de la historia de Moisés es que las señales tienen voces. Está diciendo que cuando Dios hace algo, no solamente hace lo que nosotros vemos, sino a través de lo que hace, está diciéndonos algo. Entonces ya no es solamente pararnos en ver lo que Dios hace, sino es también sentarnos a tratar de entender qué Dios me está queriendo decir por medio de lo que Él está haciendo. Yo no sé si a alguien le hace sentido eso. Es como que Dios, cuando una puerta se abre, cuando una puerta se cierra, cuando alguien se acerca a ti, cuando ves a Dios hacer algo, lo que tú tienes que entender es que no solamente puedes quedarte con lo que ves, porque detrás de lo que ves hay algo que Dios está diciendo que es mayor, incluso más importante de lo que está en tus ojos. Es lo que Dios está hablando por medio de la voz de esa señal. Y ahí es donde nosotros debemos tener discernimiento para oír la voz de Dios por medio de la voz de las señales. Cuando Dios hace, y escuche bien, en pequeñas cosas, uno cuando tiene el oído espiritual afinado, no el espiritual, uno puede oír a Dios, aún así en pequeñas muestras de su gran amor, en pequeñas sonrisas de niños, en pequeñas muestras, en cosas que nos pasan en el día a día, que a veces le restamos la importancia, que a veces no nos damos cuenta que allí está Dios queriéndonos hablar, comunicarnos algo que nosotros a veces no estamos entendiendo. Por eso usted a veces lo que está diciendo, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, y está pidiendo escuchar algo que Dios ya le habló acá, pero que usted no está oyendo. ¿Está conmigo en eso? Todo esto para decirle que Dios habla para que el hombre entienda. Dios habla en un lenguaje
Y el hombre tiene que entender, y Dios es sencillo. Cuando Jesús vino, dijo, yo les habló de las aves del cielo, ¿no es verdad? Les habló del campo, de las flores, le dijo, mira los lirios. Toda la gente entendía el lenguaje. Ahora en un momento incluso confrontó a Nicodemos, le dijo, Nicodemos, ¿cómo te voy a hablar de las cosas espirituales profundas si no eres capaz de entender las cosas naturales y sencillas? Por lo tanto, en la medida que le tengamos entendimiento a las cosas naturales, podremos pasar a entender las espirituales. ¿Está conmigo? ¿Me logra entender? O sea, usted no puede esperar entender lo espiritual si ni siquiera lo natural que está viviendo lo puede entender. Por eso es importante que cuando prediquemos, cuando enseñemos, y parte de lo que es la escuela de predicadores es eso, dar entendimiento, hacer que la gente entienda lo que se está queriendo transmitir, una verdad de Cristo. Porque puede ser muy grande esa verdad, pero a veces no la sé transmitir de tal forma que la gente sale diciendo, yo no sé lo que quiso decir. Yo no sé, hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar en la medida que conectemos nuestra mente, pero tenemos que dejar fluir al Espíritu Santo. Hay personas, ¿no le ha pasado a usted que la gente dice, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo? ¿Ha escuchado eso? No, pero lo he escuchado en serio. Claro, y a veces lo que hace la gente dice, voy a ir a un lenguaje más actualizado, porque no entiendo. Vosotros, ellos no entienden ni eso. Entonces no entiende eso y no entiende lo que dice Jesús, lo que dicen los profetas, no entiende nada, porque la Biblia no puede ser entendida por medio de un razonamiento natural. Debe ser impartida en nuestro espíritu porque es palabra de Dios y es espíritu. La Biblia dice incluso que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Por lo tanto, la Biblia es espiritual y debe ser entendida en un lenguaje superior. Yo puedo leer y entender una historia, pero no sacaré la verdad ni la revelación a través del entendimiento, solo a través de la revelación espiritual. Me dice amén. Entonces, ¿en qué estoy acá? Diciendo que las pruebas, escuche bien, las pruebas son necesarias en nuestra vida. Que de alguna manera el hecho de que nosotros seamos probados, usted no debería estar triste en medio de una prueba, usted debería estar feliz, porque la prueba es la puerta de salida de una estación a una nueva estación. Y no puedo soltar una vieja, no puedo soltar una o tomar una nueva sin soltar una vieja estación. Eso no es correcto. Para tomar lo nuevo debo soltar lo viejo. Y estas pruebas son puertas, porque cada vez que usted va a dar una prueba, un examen final, un examen de título, una prueba de conducir, una prueba para entrar a un nuevo trabajo, luego que usted pasa esa prueba tiene acceso, pero usted no puede acceder a eso sin haber pasado antes un examen. Lo mismo son las pruebas. Cuando usted está siendo probado, usted tiene que traer entendimiento que lo que Dios está haciendo es respondiendo a una oración. Y lo que usted está enfrentando tiene toda su fuerza, escuche bien, usted tiene la fuerza para superarlo. Usted está preparado por Dios para pasar ese problema, porque Dios le ha dado lo necesario en este tiempo para enfrentar lo que usted está viviendo. Por eso la Biblia dice en Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, y usa la palabra tentación, pero es prueba, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no dejará que seamos probados más de lo que podemos resistir, sino que junto con la prueba dará la salida para que podamos soportar. Por lo tanto, cuando viene la prueba, usted tiene que enfocarse no en lo que vino, sino en dónde está la salida, en las palabras que Dios me ha soltado. O sea, lo que usted tiene hoy es un montón de palabras, que es la espada del Espíritu, que es la puerta de salida, y lo que debe hacer, soportar y salir, soportar y salir, soportar y salir. Amén, iglesia. Entonces las pruebas no son fáciles, nadie dice que es fácil. Es más, lo que para usted es una prueba difícil, yo pudiera minimizarlo. Hay personas que llegan a mi oficina y me dicen, ay pastor, es que yo no sé qué voy a hacer, estoy a punto de morir, ya no sé qué hacer, porque mi mamá me dijo que yo me peinaba mal y que el peinado era para el otro lado. Gente que uno dice, ¿cómo me vienen a contar eso? Es un ejemplo, no es que alguien me haya dicho eso. Pero uno debe entender que la dificultad en un tiempo de mi vida es un gigante para mí.
O sea, el problema de mi hijo hoy, de mi hijo Daniel, me dice: papá, estoy triste. ¿Por qué, hijo? No, porque tú no me has llevado al zoológico. Y eso para mí es muy triste. Para él es todo una tristeza que yo no lo lleve al zoológico. No sé si me entiende. Yo quería a mis 14 años morir. Y cuando yo retrocedo, yo vine acá al parque, cerquita al Parque O'Higgins, aquí, Parque O'Higgins se llama este, ¿no? Y yo vine y le dije: Señor, basta ya, ya no quiero seguir viviendo. Estoy a punto de repetir un curso. Y para mí era lo más terrible que había en la vida. Para mí, en mi estado, en mi momento, en mi lugar, eso era difícil. Cada uno de nosotros se enfrenta a diferentes pruebas en diferentes momentos de su vida. Y yo no puedo minimizar la prueba que usted pasa, porque es en su nivel, en su lugar, en su posición. Hay otros que uno no sabe cómo pueden resistir. Que uno dice: si yo pasara eso, yo no podría estar como usted está. Yo no sería capaz de soportar eso. Y es verdad. Por eso usted no puede vivir ciertas pruebas, porque usted no sería capaz de soportarla. Pero cada prueba que tenemos delante es que Dios nos ha ido preparando para poder superarla, pasarla con éxito y pasar a una nueva estación de nuestra vida. Me dice amén a eso. Muy bien. Entonces, en este cumplimiento del propósito de Dios sobre nuestra vida, no podemos ser gobernados por las emociones, sino debemos ser seres espirituales. De hecho, lo decía así Pastor Germán, y así lo hemos repetido durante mucho tiempo: nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. O sea, el saco, ¿recuerdan? Es el cuerpo. Entonces somos seres espirituales y debemos conectarnos a través. No podemos dejar las emociones fuera, porque las emociones son parte de nuestro ser. Si Dios las puso, son buenas, no son malas, pero a veces van en contra de lo que queremos hacer. Entonces debemos gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Por determinaciones y convicciones basadas en la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo: su vida debe estar gobernada por determinaciones y convicciones basadas en la palabra de Dios. Usted no puede ser siempre una persona que todo lo haga por lo que siente, sino por las convicciones y por las determinaciones. Usted no necesita nada más que eso: obediencia y determinación para hacer lo que Dios quiere que usted sea y para agradar a Dios. Esa determinación es: no retrocedo, no importa lo que venga. Lo haré, no importa lo que cueste. Me esforzaré y lo voy a lograr. Yo sé, es como el apóstol Pablo, esa declaración que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una tremenda declaración. No es un mensaje positivo, es una declaración de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi fortaleza está en Cristo. Por lo tanto, cualquier cosa soy capaz yo de superar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted nota, él fue el hombre, y usted ve en la Biblia, el hombre, y él a veces expone, de hecho en Corinto expone todas sus tragedias, las veces que naufragó, las veces que lo golpearon. Él dice: ya latigazos, ya ni me acuerdo cuánto me han dado. O sea, ya hubiese sido 1 o 2, ya no me acuerdo cuántas veces fui apedreado. Me lanzaron como muerto para afuera de una ciudad, en golpes, en prisiones, en quebranto, en sueño, en frío, en calor. O sea, él ya no, pero él decía todo. Él era de verdad, hermanos. Era una persona convencida, una persona cierta, una persona segura. No una persona, no, como dice Pastor Germán, no un soldadito de chocolate, sino una persona de verdad, una persona que fue expuesta al fuego y salió victorioso. Así es como nosotros debemos ser, personas de convicciones, de seguridad, que si usted dice que sí, lo cumpla. Que si usted va a seguir al Señor, entonces sígalo. Que si usted dice: yo, Señor, te voy a amar, ámelo. Que si a usted le han pedido hacer algo, hágalo. Y no retroceda frente a la presión, porque allí está donde sus convicciones y sus palabras serán probadas.
Es allí donde usted va a ser expuesto al fuego, donde sus emociones le van a decir que haga todo lo contrario que la palabra le indica que deba hacer. Usted tiene entonces que estar expuesto a la presión para manifestar la verdad de su vida, porque la presión manifiesta quiénes somos verdaderamente. Cuando todo está bien, usted no, pero métale presión a algo y va a saber qué hay dentro de él. Métale presión a la pasta, a la mayonesa. La única forma de sacar lo que hay interior es metiéndole presión. Y cuando usted mete presión, un problema es una presión. Y cuando usted le mete presión, lo que sale es lo que siempre estuvo, pero que sin presión no se manifestó. Entonces yo le meto presión a algo y sé la verdad de todo. Esto es tan importante porque de alguna forma nosotros manifestamos en presión lo que verdaderamente nosotros somos. Todo lo demás puede no ser una realidad, puede ser una pantalla, un envase. Usted puede ver un envase precioso de mayonesa, puede ver un envase hermoso de mayonesa, limpiecito, pero tal vez esa mayonesa por dentro usted no sabe hasta que presiona lo que hay. Puede estar podrida, puede estar pasada, puede estar vencida. Métale presión y va a saber lo que hay dentro. Aunque por fuera sea de una forma, por dentro puede ser diferente. Entonces la presión viene a manifestar quiénes somos nosotros. Y cuando usted entiende esto, entonces cada momento de presión de nuestras vidas revela quién es usted por dentro. Y cuando usted saca sus garras, cuando usted dice, ay, yo no sé por qué reaccionó así porque así es usted. Bajo la presión manifiesta quiénes somos nosotros. Por eso a Jesús le pegaban y decía, perdónale porque no sabe lo que hacen. Le pegaban, lo humillaban y lo único que soltaba era buenas cosas. Porque lo único que soltaba él en medio de la presión era lo que él era. Su bondad, su misericordia, su perdón, su amor era tan grande que no podían sacar otra cosa. Nunca soltó una palabra de maldición. Nunca soltó una palabra de queja. Siempre lo que él soltó fue bendición. Lo que él soltó fue perdón. Le pegaban y sacaban amor de él, porque eso es lo que él era, por fuera y por dentro lo mismo. En la medida que usted es presionado, lo único que va a hacer la presión es manifestar lo que ya va por dentro. A veces usted no se da cuenta, pero frente a una situación difícil que está enfrentando, lo que sale de usted es duda, desconfianza, incredulidad. Usted se para frente a una situación y dice, es que yo no sé si voy a ser capaz, es que yo no sé si podré salir de esta, es que esta cosa está difícil. La presión manifiesta su falta de fe. Frente a alguna cosa que usted no pueda manejar, lo que hace usted es retroceder a lo que usted ha dicho, a lo que usted ha escuchado y a lo que usted ha profesado. Usted dice, no sé, yo creo que Dios me va a ayudar, pero de pronto la cosa está difícil y usted comienza a soltar lo que siempre estuvo allí. Porque si no, usted soltaría como palabras como, yo sé que Dios está conmigo y no importa lo que esté viviendo, yo soy más que vencedor, yo voy a cruzar, yo estoy seguro que la muerte, la vida, nada me separa de su amor. Y si Él me dio todo, Él me entregó a su Hijo, Él también me dará todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted está siendo presionado y la cosa se vuelve difícil y hay teclas que se apretan en nuestra vida y que son difíciles de superar, pero ahí usted suelta la palabra que lleva. Usted no escuche bien, no es la palabra que llevamos acá por fuera, es la palabra que llevamos por dentro. No es lo que cargamos en un maletín o en una cartera, lo que llevamos en un celular. Las notas que hemos tomado de las predicaciones es lo que de verdad somos por dentro. Lo que se manifiesta cuando viene la presión sobre nuestra vida, es allí donde hay perdón, es allí donde se manifiesta el amor, las convicciones, la fe. La presión viene a manifestar lo que siempre ha estado por dentro. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Examinar qué cosas salen cuando estoy siendo presionado. Por eso Daniel, cuando fue puesto a la presión del imperio babilónico, lo que él dijo, póngame a prueba. O sea, síganme probando. Voy a comer legumbres, no me voy a contaminar, voy a comenzar a orar. La presión que él tenía social, la presión de gobierno,
la presión de los decretos de muerte. Todo eso, lo único que sacaron fueron convicciones. Ellos eran verdaderos príncipes. Hombres que habían sido criados y formados con convicciones absolutas. Eso es lo que necesitamos hoy. Porque el problema de la iglesia muchas veces son sus reacciones emocionales, no espirituales, emocionales, que dañan tanto a las personas. Por eso a veces el enemigo número uno de nuestra predicación ha sido nuestro carácter. Cuando en el trabajo te presionan, cuando la vecina te dice algo, cuando tu jefe te dice algo, tus compañeros te dicen algo, cuando tu esposa, a veces nuestros hijos, lo único que ven es a papá cuando mamá lo presiona. Y salen, deja de molestarme. Eso salió producto de la presión. Es allí donde entonces debemos canalizar y ser hombres y mujeres espirituales. ¿Está conmigo en eso? Lo puede recibir. Lo puede entender con claridad. Que el momento de presión manifiesta lo que hay dentro en nosotros. Esa crisis, a veces emocionalmente hay gente que es demasiado arriba, abajo, arriba. ¿Conoce a alguien así usted? Mira hacia el lado, por favor. Estar al lado suyo. Mire hacia el lado. Tiene cara de emocional. No, porque a veces nuestra cara refleja, ¿cierto? Pero nos presiona y sale hermano, sale lo que llevamos por dentro. Qué pena es tener un mensaje tan grande y echarlo a perder con una reacción tan infantil. Qué pena es destruir lo que estamos construyendo por no saber controlar nuestras emociones. Entonces yo por eso me detengo. De hecho ni siquiera he avanzado en nada, ni siquiera la introducción de la introducción. Esto es solamente parte. ¿Y por qué me detengo? Porque eso es tan importante. Y si fuera lo único que esta mañana usted escuchara. Esto es tan importante. Porque la consistencia de nuestro mensaje no es solamente el hecho de que usted soporte, no cuenta hasta 10, no. Porque cuando los frutos del Espíritu están siendo cimentados en nuestra vida, no es que usted cuente hasta 10, es que usted ya no. No es que usted, me aguanto. No te respondo porque soy cristiano. Eso no, tampoco. ¿Ha escuchado eso? Si yo ahora fuera. De hecho, una vez no voy a decir quién, pero una persona me dijo, dame 5 minutos para volverme católico otra vez. No te respondo porque soy cristiano, porque voy a la iglesia. Y si yo no fuera a la iglesia. No sé si le conté la historia, pero si no se la déjeme contársela por último porque es simpática la historia. De aquel hombre que tenía que cruzar de un campo a otro. Este hombre hace poco se había convertido. Entonces quería cruzar de un lado hacia otro del campo. Le quedaba lejos la iglesia y en vez de darse la vuelta se cruzó por un campo. Entonces salió el cuidador de aquel campo y le dijo, ¿para dónde va, amigo? No, pues voy a la iglesia. Pero usted no puede pasar por acá porque este campo yo lo cuido. Entonces yo no le estoy haciendo daño a su campo. Yo voy pasando para ahorrarme esas 2 horas de vuelta. Este campo es grande. Pero no me importa que se ahorre la hora. No puede pasar por este lugar. Señor, pero ¿qué daño le hago yo de pasar por este campo? Si yo no le estoy robando nada, no estoy haciendo nada. A mí qué me importa que me robe. No pasa por este campo. Bueno, Señor, me disculpa, pero ¿no habrá alguna forma que yo pueda pasar por este? Bueno, hay una forma, que peleemos. Y si usted me gana, yo le dejo pasar por este campo. Y si usted pierde, nunca más pasa por este campo. Y él le dice, es que yo no peleo, Señor. Mi pastor me ha enseñado que no debo pelear, por lo menos en público. No debo pelear. Que los cristianos son cobardes, por eso no pelean. No es que yo no sé, no vaya a confundirse. Yo no soy cobarde, solo que no peleo. Eso está mal, eso está prohibido, no está bien que yo pelee. Dijo, entonces no pasa por este campo. Y no habrá otra forma, no. O peleamos o no pasa. Bueno, ya peleemos, le dijo. Ya que insiste tanto, vamos a pelear. Entonces le dice, pero antes de pelear, déjeme hacer una oración. Porque para pedirle perdón al Señor anticipado. Entonces le dice, bueno, ore todo lo que quiera.
Empezó a arreglarse. Y este hombre hizo esta oración y dijo: Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das de mostrar mis habilidades. Te pido perdón, Señor, anticipado, porque te había prometido nunca más pelear. Desde aquella vez que me sacaste de la cárcel por haber matado a ese hombre, porque tú sabes que yo no me puedo controlar, Señor. Te pido, Señor, que me ayude en este momento, porque aún recuerdo el brazo que le fracturé a ese policía la última vez que... No, Señor, yo soy una bestia, Señor. Bueno, perdóname, Señor, y dame control para poder pelear. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminó la oración, el otro ya no estaba, ya sabía. Claro, con una oración así nadie queda parado. O sea, pero esa es la historia. Es como el hecho de cómo nosotros dañamos sin darnos cuenta, solo porque se manifiesta lo que siempre estuvo en nosotros, sin presión. Pero cuando la presión llega a nuestra vida, manifestamos. Y presión, dígase, no es solamente el hecho de una pelea, situaciones, economía, crisis, incluso, escuche bien, oportunidades. ¿Saben lo que a veces hay gente que dice: no, yo sé que yo no voy a quedar en ese trabajo? No, es que es difícil que yo crea porque quede, porque en realidad yo no hay otros que son mejores. Eso manifiesta que usted no tiene amor propio, que usted no se conoce, que usted cree que todos son mejores. Mire lo que le decía hace días atrás al grupo de empresarios, y recíbame eso, usted quizás no vino, pero le va a servir. Le dije al grupo de empresarios el día lunes pasado: usted, cuando vaya a hacer un presupuesto, nunca lo baje. No lo baje. No, pastor, pero que lo voy a bajar para ganarlo, porque si no el otro va a cobrar. Es que lo que es suyo, nadie lo puede arrebatar. Y hay personas que por bajar un presupuesto terminaron perdiendo plata. Le ganaron al otro en competencia, en valor, pero perdieron al final del resultado porque no les dio el presupuesto. Usted tiene que entender que lo que es suyo, nadie se lo puede arrebatar. Y si ese trabajo es suyo, aunque haya otro que cobre más barato, aunque haya otro que corte los plazos, aquí haya otro que sepa más que usted, lo que es suyo, dispuesto por Dios, no hay nadie que se lo pueda quitar. Entonces usted tiene que entender que lo que uno tiene que hacer es retroceder. No, yo vivo con $1,000,000 de pesos. Pero hágame una rebaja de cuánto puede ganar. 600. Y usted sabe que no le alcanza. ¿Cómo Dios le va a dar algo? Porque usted piensa que bajando podrá alcanzar ese lugar o ese trabajo. Usted no tiene que bajar las expectativas, ni tampoco sobredimensionarlas. Pero usted tiene que ser justo y operar en esa justicia de tal forma que si usted dice que es $1,500,000 con lo que usted vive, manténgase en esa posición y diga: eso es lo que es. Y si este trabajo es mío, no tengo que bajar un peso, porque ese trabajo es mío. Lo que es suyo, nadie se lo puede arrebatar. Entonces uno tiene que, a veces, en las oportunidades, la presión de la oportunidad inclusive me genera que yo saque dentro de mí el pesimismo, cambie de posición. Un terno, una corbata, un zapato, un pantalón no te hace distinto. Lo que te hace distinto es lo que está adentro, lo que eres tú por dentro, no lo que eres por fuera. Usted puede ponerse la mejor marca, el mejor jeans. Usted puede hay gente que le da valor a su vida de esa forma, poniéndose marcas por fuera, y por dentro son personas carentes, sin convicciones. Necesitas algo que lleve una marca por fuera para mostrar que eres algo, que tiene su lugar. Eso no está bien. Usted tiene que tener convicción. ¿Quién es usted por dentro? ¿Qué le ha hecho ser el Señor por dentro? Mire, por fuera podemos parecernos. Yo me puedo hoy parar al lado de cualquier persona en un aeropuerto y nos parecemos. La misma chaqueta, los mismos pantalones, nos parecemos. Está bien, somos iguales por fuera. La diferencia entre usted y su compañero, entre usted y su jefe, entre usted y su hermano, es lo que lleva por dentro. Lo que llevo yo acá adentro es distinto a lo que se ve por fuera. Por fuera nos parecemos, somos una imagen, somos un rostro, somos un vestido, pero por dentro hay convicciones que él no tiene, hay una fe que él no tiene, hay una verdad que él no tiene, hay una vida que él no tiene.
Entonces usted carga algo por dentro que el otro no tiene. Usted no puede pararse de la misma forma que otro que no ha escuchado un mensaje como este. Usted tiene que pararse en la verdad de Cristo con convicciones absolutas, sabiendo su posición de hijo y sabiendo la autoridad del Padre sobre su vida. Y frente a una misma situación, los pueden echar a todos del trabajo a un grupo, y usted se para y dice: gracias, Señor, por este trabajo que cerraste, pero gracias por el que estás abriendo. Señor, gracias por la oportunidad. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Que se pare en esa verdad. Vamos, aproveche darle un aplauso a Jesús. Entonces no es lo que está por fuera, sino lo que está por dentro, lo que marca la diferencia. Y es allí donde la presión manifiesta lo que hay en nuestro interior. Que debiese salir fe. Que debiese salir de usted fe. Este tiempo le he metido propósito tras propósito. Llevo 33 mensajes hablando del propósito. 33. Anteriormente hablé la eterna palabra de Dios. Anteriormente el eterno amor de Dios. Mensajes que tienen que cambiar algo. Usted no puede ser el mismo que salga este año 2016 que aquel que entró este 2016. Usted tiene que salir con un lenguaje diferente. Tiene que salir con un pensamiento. Pero ojo, la Biblia dice que creímos, por lo cual hablamos. Por lo tanto, lo que usted crea se va a manifestar por lo que usted dice. Usted no puede repetir una frase que no cree, porque eso no funciona. Usted dice: ay, Padre, en el nombre de Jesús. No, si usted no lo cree, eso no funciona. Lo que debo cambiar no es solo lo que digo, sino lo que creo. Y lo que creo debe gobernar lo que digo. Ese es el modelo. Patito, pasa a tocar, mi hijo, porque si no termino los próximos 5 minutos, la próxima reunión no la voy a poder hacer. Pero han sido bendecidos hasta aquí. Ha entendido mucho. Es que esto es tan importante. Son bases. Son bases, pero para usted puede conocerla. Pero lo que es un manto nuevo para uno es viejo para otro. Usted puede decir: es que yo lo sé. Pero Dios viene también a refrescar cosas a nuestra mente. Estamos en el propósito de Dios. Usted y yo somos parte de un eterno plan de Dios en el ahora. Déjeme decirle esto, déjeme terminar voy a avanzar hasta más de la mitad de lo que quiero decirles, pero déjeme terminar y cerrar solo con estos principios. Escuche bien. Todos hemos sido llamados a cumplir el propósito de Dios. Todos hemos sido llamados a cumplir el propósito de Dios. Ninguno en este lugar sobra. Hay gente que falta. Que Dios en los próximos meses, en los próximos años, va a sumar. Que no la conocemos ahora, pero la vamos a conocer. Hermosos hermanos que vienen en camino. Cuando éramos solo mi esposa y yo y Danielito, comenzamos la iglesia CFC, la congregación, se sumaron algunos hermanos, éramos 8, después otros, y cada vez Dios ha ido sumando personas hermosas. Por eso uno tiene que tener cuidado como iglesia de no encriptarse. No es que somos este grupo y los que vengan de afuera, no. Un grupo abierto, que sepa que Dios sigue sumando hijos, que en la eternidad fueron llamados, y que algunos quizás han sido un poquito más duros que otros. No quiere decir que sean más malos. No quiere decir que no. Aunque lleven menos tiempo, debemos amarles, cuidarles, honrarles, darles oportunidad. Yo veo a algunos de ustedes que no llevan mucho tiempo con nosotros, pero cómo Dios ya los ha ido sumando a una familia. Que usted como iglesia reciba a sus hermanos.
Que cuando alguien pasa allí por primera vez, es más, cuando alguien aquí pasa y reciba a Jesús, usted no debería irse sin darle un buen abrazo. Una iglesia que sea inclusiva. Cuando alguien pase a esa sala, alguno de ustedes espérelo afuera y dígale: lo que has hecho en este día es una de las cosas más importantes y trascendentes para tu vida. Eso no solo lo tiene que hacer el pastor, eso debemos hacerlo como iglesia. Cuando yo diga cuántos vinieron por primera vez y alguien levante su mano, usted atento. Aquí hay una persona, me voy a acercar, le voy a recibir. Qué lindo es cuando alguien nos recibe en casa. Es más, le voy a decir esto: cuando los discípulos fueron enviados a las casas, recuerden esa palabra, fueron enviados 70 a las casas, y dice que cuando entraran a una casa, el Señor dijo: saluden y suelten paz. Y si en esa casa hubiese alguien de paz, la paz suya se conectará con la de él. Y si no hubiese hombres de paz, esa paz se volverá. Mire cómo es la unción, se devuelve. Y el Señor dijo: y sacúdanse los pies. Si donde no los recibieron, váyanse y sacúdanse el polvo de sus pies, porque aún esa casa caerá en juicio. Pero donde les recibieren, escucha bien, la Biblia dice: donde les recibieran, posaos allí, quédense allí, bendigan ese lugar, sanen los enfermos, echen fuera demonios. Wow, hermanos, cuando uno recibe a alguien que ha venido y esa casa te recibe a ti, te conecta, porque escucha bien, hay personas que en los próximos días te van a abrazar y no te van a soltar en los próximos años de tu vida. Será el primero de miles de abrazos que recibirás de esas personas. Por eso cada vez que yo abrazo a alguien, lo abrazo diciendo: Señor, gracias por esta persona que tú me has asignado, y sé que los próximos años tal vez nunca la soltaré. Hay personas, yo le digo a mi esposa, hay algunos con los que me pasa muy claro que yo los abrazo y yo sé que son personas que voy a caminar en los próximos años, que no son relaciones temporales. Es más, aún así fuese una relación temporal, igual hay que recibirlos con cariño. Y que si el día de mañana, porque no todos van a quedarse en este lugar, hay muchas personas que vendrán, recibirán una palabra y serán con gozo. Otros vendrán, serán restaurados y luego volverán a algún lugar. Quizás otros llegarán y permanecerán con nosotros. Cualquiera que sea, debemos atenderlos con amor y con cariño, y que cuando ellos algún día recuerden este lugar, digan: nunca nadie me abrazó como me abrazaron en ese lugar. Nunca nadie me dio tanto amor como lo recibí en ese lugar. Que cuando esa persona esté en un proceso difícil de su vida, diga: necesito amor y yo sé dónde lo puedo encontrar. Que sea una marca distintiva, no obligada y no fingida. Que sea de verdad sentir que la persona que entra, ya llegar acá no es fácil, sentarse aquí no es fácil, pero si ya Dios lo envió, yo debo recibirlo. ¿Me recibe eso? ¿Me puede ayudar con eso? Entonces entender que todos nosotros somos parte del plan de Dios, que todavía no llegan. Yo estoy esperando todos los días: Señor, gracias por los hijos que vienen en camino. Gracias por las personas que tú vas a sumar. Escuche bien esto. Por lo tanto, nuestro propósito existe o subsiste en medio del propósito de Dios. O sea, mi propósito existe porque Dios tiene un propósito. Escuche bien esto, mire. Si cumpliéramos el propósito de Dios completo sobre nuestra vida, ya no tendríamos ninguna razón para vivir. Porque usted tiene razón para vivir solo porque hay un propósito activo, incumplido en nuestra vida. O sea, si usted me pregunta: pastor, ¿por qué estoy vivo? No porque usted es fuerte, porque su mamá vivió hasta los 80. No es eso. Usted está vivo porque hay algo todavía que usted tiene que hacer. Y cuando eso se termine, ya no habrá razón para seguir con vida, porque lo que vino a hacer usted ya lo hizo. Por eso Jesús vivió solo 33 añitos. ¿Ustedes creen que pudo haber vivido hasta los 60? Claro, perfecto. Pero Él cumplió en el tiempo que Dios le dio todo y acabó la obra. Él dice: he acabado la obra que me diste. Él dice: consumado es. Él terminó. Y Él se fue
joven hasta los 33 años duró la tierra, 3 años de ministerio, porque en ese periodo él hizo todo lo que él vino a hacer. Y luego terminó. Y ya no tenía. ¿Qué sentido? Escuche bien esto. ¿Qué sentido tiene vivir sin propósito? Si cuando el propósito se termina, la vida también se termina. Por eso el apóstol lo dice con tanta claridad: he acabado la carrera, he peleado la batalla y guardé la fe. Por lo tanto, ahora me espera una corona. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él dice: yo ya terminé. Ahora lo que debo esperar es que termine mi vida, porque lo que tenía que hacer ya lo terminé y tenía entendimiento de lo que debía hacer. Se acabó lo que vine a hacer, así que ahora es cosa de días, cosa de horas. Y le decía a Timoteo: mi tiempo de partida ya está cercana. Yo ya acabé, ya terminé. Venga pronto a verme, a despedirse de mí, porque ya se terminó. Lo que debía de hacer ya lo hice. Así que ahora lo que me espera es sentarme a saber en qué momento Dios viene por mi vida, porque ya terminé lo que vine a hacer. Qué hermoso, hermanos, es saber que uno terminó lo que vino a hacer y que no hay nada pendiente y que todo lo que uno debía de hacer se hizo. Recíbame eso, por favor. Dios no nos deja vivir sin un propósito, sino que el propósito conserva nuestra vida. Por eso esta frase, escúchame bien. Cuando hay alguien que dice: ya no tengo ganas de vivir, lo que en realidad está diciendo: mi vida no tiene sentido. ¿Ha escuchado eso usted? Decir de la gente: mi vida no tiene sentido. Y no tiene sentido. Y cuando su vida no tiene sentido o no tiene propósito, entonces la gente dice: agarra un cuchillo y se corta las venas, agarra una cuerda y se cuelga, porque siente que su vida no tiene. Claro, porque ¿qué sentido tiene no tener sentido y tener vida? Por eso la gente de pronto toma un montón de pastillas y dice: me voy a matar porque mi vida no tiene sentido. Entonces eso es, cuando la vida no tiene sentido, ¿qué sentido tiene la vida? Cuando la vida no tiene sentido, ¿qué sentido tiene la vida? Cuando la vida no tiene propósito, entonces da lo mismo vivir o morir, es mejor morir. Por eso, mientras nosotros estemos con algo que hacer, con algo que terminar, nuestra vida permanecerá activa. Pero no deje cosas pendientes. Por eso Dios, cada vez que yo leo estas cosas, escribo yo de lo que Dios pone en mi corazón, yo recuerdo la vida de Felipe. Felipe cerró un ciclo y terminó lo que él vino a hacer. Quizás para unos es mucho, para otros es poco. Recuerdan, a usted le dijeron, su hijo no va a nacer, y Dios le regaló 22 hermosos años. No había posibilidad que él naciera, y Dios dijo: no, lo tengo que dejar, 22 años. Pero cuando se termina eso, esto se termina lo que él vino a hacer, se termina la vida. Él terminó antes que nosotros algo que Dios le encomendó. Predicó como muchos de nosotros nunca hemos predicado. Amó como muchos de nosotros nunca hemos amado. Nos mostró un camino, un lugar, una dirección. Marcó una generación. Cumplió un propósito. Y cuando se terminó su propósito, él terminó su vida. Jamás se terminará la vida sin antes terminar el propósito. Lo que Dios hizo es que él terminara lo que vino a hacer. Él no dejó nada pendiente. Él no dejó nada pendiente. Y dejó huellas imborrables en nuestra vida, en la suya y en la mía y la de la congregación. No hay día que ustedes no venga a su memoria, y tampoco en la mía. Pero yo he entendido, y ha sido el consuelo de mi vida. No quita la pena, por la tristeza de que no esté, nos afecta a todos. Pero escuche bien, papitos, aunque la pena todavía está, la confianza absoluta. Y esta noche, mientras yo escribía, no había momentos que en cada tecla que yo apretaba se me venía Él. Él no es parte de un mensaje, Él fue un mensaje para toda una generación. Ustedes deben sentirse orgullosos, agradecidos con Dios, porque Él terminó la carrera antes que nosotros. Llegará el momento donde nosotros terminaremos la nuestra,
y la vamos a terminar en el nombre de Jesús. El día viernes él estaba acá adorando a Dios, haciendo lo que le gustaba hacer, viernes y sábado, haciendo lo que le gustaba hacer. Y Dios dijo: ya, Felipe, terminó su tiempo. Luego lo vamos a encontrar. Hay una promesa que dice que un día abrazaremos a aquellos que Dios nos permitió abrazar aquí en la tierra. Si somos fieles con Dios, si permanecemos fieles a Dios, un día ustedes van a abrazar otra vez a Felipe. Pero la Biblia dice que ya no va a haber ni llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús les suelto esa palabra, porque yo sé que a ustedes y a mí todavía no duele, pero sabemos con toda convicción dónde está Él y dónde nos espera Él. Por lo tanto, escuche bien, nuestra vida, su vida, se va a estirar hasta el día que usted termine lo que usted vino a hacer. Algunos 10 años, 5 años, 8 años, 10 años, 100 años. Pero el tiempo que Dios nos dé, nos da el tiempo para cumplir su santo y bendito propósito. Escuche bien esto: toda promesa y todo propósito nos mantienen con vida. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 2. El verso 21 en adelante relata la historia de Jesús en el templo. Dice así, déjenme leer un par de versos para que pueda entender lo que quiero decir. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que él fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecerle, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu del Señor, vino al templo. Y cuando los padres del niño le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se había apartado del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí se juntan generaciones distintas: un niño que recién viene llegando y 2 hombres que ya van saliendo de la esfera de la tierra. Se juntan y ellos están entonces, escuche bien, sostenidos. Simeón estaba sostenido por una promesa. ¿Qué es entonces esa promesa? Escuche bien y póngame atención. La promesa es la revelación del propósito de Dios sobre nuestra vida.
Póngame atención a eso, póngame atención, no se me pierda. La promesa es la manifestación de la revelación de Dios sobre nuestra vida. O sea, Dios te da una promesa. ¿Y qué es la promesa? Es la revelación del propósito de Dios manifiesto sobre tu vida. Dios te está prometiendo algo, Dios te dice, esta es la promesa. La promesa simplemente es que es la manifestación de mi propósito. José, gobernarás. Ese es tu propósito. Esto es una promesa que le llamamos promesa, pero en realidad es tu propósito. Es lo que voy a hacer. Cuando usted recibe una promesa, en realidad Dios está manifestando su propósito. Por eso cada vez que usted se conecta con alguna palabra y usted dice, ay, eso era para mí. No es que yo dije Miguel, Cristian, Claudia, no di un nombre, porque la palabra es soltada. Pero hay alguien que dice, wow, eso es mío. Eso Dios lo habló para mí. Usted no necesita solo que alguien venga y le ponga la mano encima. Usted necesita conectar espiritualmente con lo que Dios está hablando. Y de pronto una palabra sale de este lugar y usted sabe que Dios preparó esa palabra en la eternidad para que usted la tomara, para que usted la sentara. Y usted sabe que aunque yo no le puse nombre propio, yo no dije Cristian, no dije Lorena, no dije un nombre, pero usted dice, eso era para mí, eso era lo que yo estaba esperando. Esa promesa que el Señor soltó, lo único que manifiesta es el propósito que Dios tiene para ti. Por eso cuando el Señor le hace la promesa a Simeón, le dice, usted no va a cerrar sus ojos hasta que vea al Salvador, y usted va a ser guiado por mí. Porque cuando Dios te da una promesa y tú permaneces fiel a Dios, entonces Dios te conecta con lo que Él ha prometido. No es que tú andes, ¿dónde está? Voy a buscar dónde está, voy a ir donde. No, usted no anda buscando que Dios cumpla su promesa. Dios te conecta con lo que Él ha prometido. La Biblia dice que este hombre servía, pero en un momento se quedó en casa. No estaba en el templo, no pasaba 24 horas, no era sumo sacerdote. Él estaba en su casa. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, es el momento donde voy a cumplir lo que te he prometido. Vayas al templo y va a encontrarse con aquel que va a redimir a Israel y a todas las naciones. Lo que te prometí, Simeón, hace tantos años y guardaste, y es la razón de que por qué estás vivo, es porque a ese niño lo debo conectar no con un sacerdocio corrupto, sino con una ley, con una profeta llamada Ana, y contigo llamado Simeón, que son los que van a activar la entrada del niño a aquel templo, los que van a soltar la palabra, los que levantarán y presentarán. No serán 2 tórtolas o 2 palominos los que bendecirán al niño. Será la palabra profética de alguien que fue guardado, de una mujer que fue separada por más de 84 años, metida en ayuno, metida en oración, reservada para un día encontrarse con aquel que cambiaría la historia de miles y de millones de personas. El plan de Dios conectado en la vida del hombre para que entre en la dimensión de la tierra. No solamente lo saco del vientre de una mujer, sino que lo pongo en manos de profetas, lo pongo en manos de hombres de Dios guardados en promesa. Simeón, ha llegado la hora que yo cumpla mi promesa, y al cumplir mi promesa cumplo mi propósito en tu vida. Por eso Simeón se paró y dijo, ahora despide en paz a tu siervo. Ahora mis ojos se pueden cerrar porque la promesa ha sido cumplida, el propósito ha sido activado, y ahora yo puedo descansar porque tú has sido fiel, Señor, y lo que prometiste lo cumpliste. Eso es Dios, que cumple sus promesas y que cumple sus propósitos en tu vida. Aleluya, aleluya. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Por lo tanto, tu propósito está sostenido en las promesas de Dios sobre tu vida.
propósito, promesa, son aquellas cosas que sostienen nuestra estadía en esta dimensión. No es lo más terrible la muerte, por favor. La muerte no es lo más terrible. Lo más terrible es una vida sin Cristo. Lo más difícil, lo más terrible para una persona no es morir, es vivir sin Cristo. Lo más hermoso para mí es vivir o morir, pero con Cristo. Usted no puede tener los pensamientos que se nos han engendrado aquí, que nos han depositado semillas a través de la televisión, de la radio, de la cultura. Que lo más terrible, hay gente que incluso los dichos que han dicho, dicen, todo tiene solución menos la muerte. Entonces usted asocia que lo más terrible, y todos lo que intentan es, los médicos hacen todo lo posible por salvar una vida. Se hacen todos los esfuerzos por la vida, la vida, la vida. Todo tiene que ver con esto, con cuerpo. Pero usted tiene que entender que la vida solo se nos ha dado por un tiempo para encontrar, para buscar, para reconocer y para caminar con Dios. Y cuando eso termine, la muerte, simplemente muerte, separación, es cuerpo queda en tierra y espíritu se vuelve a conectar con Dios. Entonces lo más terrible no es por eso el profeta Isaías, cuando llega donde Ezequiel el rey, le dice: ordena su casa rey, porque va a morir. El Señor no le estaba dando una mala noticia. No es que eso sea claro, porque el tema es que a veces amamos tanto la vida y la amamos mucho más que al dador de la vida. Y cuando tú amas mucho la vida, entonces eso manifiesta que tú no entiendes todavía quién es Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su entendimiento, la revelación que él tenía, él decía: me es mejor la muerte que la vida. Él decía: yo prefiero morir, pero por causa de ustedes yo todavía tengo que estar aquí. Y él dijo: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Eso tiene que usted tenerlo acá. Está bien, todos queremos tener más tiempo con aquellas personas que amamos, pero el amor más grande debe ser hacia Dios. Y cuando se termine nuestra temporada en esta tierra que somos, la Biblia dice, como una neblina, como una flor que nace y luego se marchita, esa es nuestra vida. Entender que eso no es lo peor que le puede pasar a un hombre morir, sino que es el final de un proceso de una persona en la tierra. La tragedia más grande no es morir, la tragedia más grande es vivir sin Cristo. Recíbame eso, por favor. Levante sus manos un momento y dígale: gracias a Dios, porque lo más hermoso de mi vida es tenerte a ti. Sea que viva o que muera, no es desear la muerte o buscarla. No es eso. Porque mientras yo tenga vida, es el indicativo que algo me falta por hacer aún estando en Cristo. Y Señor, te doy gracias por la vida que me has dado. Te doy gracias por el propósito, por las promesas que sostienen mi vida, por lo que voy a ver, por lo que estoy viendo y por lo que voy a ver. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la palabra que ha sido soltada esta mañana, que ha sido poderosa sobre nuestra vida, que ha sido transformadora, que ha remecido cosas en nuestro interior. Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto. Gracias por hablarnos, por a través de tu palabra comunicar las verdades eternas
por encaminar nuestra vida cuando nosotros queremos desviarnos. Tu amor nos encamina, nos dirige, nos enfoca. Son lazos de amor, son palabras. Permite, Señor, que cumplamos tu propósito. Que, Señor, no pase los días y extendamos lo que pudimos haber hecho ahora. Gracias por esta oportunidad. Que seamos lo que tú quieres que nosotros seamos. Que honremos tu vida con nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Dios. Vamos, conéctese unos minutos con Dios. Ahí las personas que nos están escuchando, nos están viendo por diferentes medios. Ahí donde está, yo sé, porque la presencia de Dios no solamente se transmite en un lugar, toca toda la tierra. Y ahí donde están ustedes, quizás mirando este mensaje, escuchando esta palabra, sé que Dios también les está tocando, les está llenando. Sé que Dios está haciendo algo hermoso. Así como acá, allá también. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios. Qué hermoso eres, Dios. Gracias por todas las promesas que nos has dado, que son solamente la manifestación de tu propósito sobre nuestra vida y lo que quieres hacer en ella. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te amamos, Dios.